Eh, pendiente por la raíz de la concentración, que en este caso está en el eje de las X. Ajá. Entonces, ese gráfico es el gráfico de la figura 4 que muestra la conductividad equivalente contra la dilución infinita. Ese es el comportamiento esperado. Y si ustedes observan, ahora es una gráfica inversa. Ajá. Si ustedes así lo ven, como lo tienen, estaríamos hablando que ese gráfico estaría más o menos como en el tercer cuadrante. Ajá. Y eso nos está indicando que precisamente en el tercer cuadrante nos va a dar un valor positivo y un valor negativo. Ajá. Y bueno, vienen las conclusiones, donde esas conclusiones que se obtienen de esta práctica, pues nos dice que la conductividad específica del primer gráfico dice que al aumentar la concentración, aumenta la conductividad eléctrica. En el gráfico número 2, al aumentar la concentración, disminuye la conductividad equivalente. En el gráfico 3 y 4, pues nos sirven como métodos para calcular, en este caso, dilución infinita. Ajá. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos tener de esta práctica de conductividad eléctrica? Em, Se utiliza para la síntesis de productos farmacéuticos, las nanotecnologías, en el tratamiento de residuos, en la recuperación de metales pesados. En esta práctica que ven en quinto semestre con respecto a la petrificación de algunos metales pesados, se puede monitorear a través del aparato la conductividad específica precisamente de estos metales pesados. Pero bueno, eso ya lo verán en quinto semestre. Y bueno, en electroquímica, pues para la reducción, en este caso de algunos grupos que se mencionan ahí, lo que les decía, se necesita saber todo lo relacionado con los tipos de enlace para poder aplicar en esta parte de electroquímica lo que es la conductividad eléctrica. Y bueno, bibliografía de donde se saca la información. Y a grosso modo, eso es todo lo que vemos en la práctica. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, comentario? yo, maestra, ¿sí, sí me escucha bien? Sí, sí lo escucho. Bueno, es que, bueno, le comento es que Lo que hacemos es que nosotros como profesores ya preparamos las soluciones concentradas y ustedes hacen la serie de diluciones. Se les da un electrolito diferente por equipo y al final, cuando ya tienen la serie de diluciones, lo único que hacen es que se rolan esa serie de diluciones. Cada equipo lee la que preparó y se van rolando las soluciones hasta que obtienen los resultados y los ponen en el pizarrón. Y bueno, todos construyen sus gráficos en papel milimétrico. Eso es lo que hacemos en la práctica. Obviamente se lee en el conductímetro estas lecturas, hacen los cálculos de conductividad equivalente, se ponen a calcular a dilución infinita, en este caso para observar la movilidad iónica que tiene cada ion, nada más, y es todo lo que hacemos en la práctica. Así, resumido. va, muchísimas gracias. De nada, Alberto. ¿Alguien más? ¿No? No, profesora. Bueno, entonces, como todos me dicen que no y que parece ser que todos se entendieron, entonces ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta conductividad que estoy viendo en algún problema? ¿Tienen dónde anotar? Sí, Ok, entonces vamos a resolver problemas de conductividad.
¿De acuerdo? Les voy a poner uno sencillo. A ver, qué tanto realmente me entendieron? Nada. Esta va a ser la evidencia de la clase del día de hoy. En una celda determinada, una solución de cloruro de potasio 0,01 normal dio una resistencia de 150 ohms. A una temperatura ¿Cuánto, de perdón? Disculpe. 25. A ver, vuelvo a repetir el problema. En una celda determinada, una solución de cloruro de potasio 0,01 normal dio una resistencia de 150 ohms a una temperatura de 25 grados centígrados, coma, mientras que una de ácido clorhídrico, ajá, mientras que una de ácido clorhídrico dio una resistencia de 51,4 ohms a la misma temperatura, coma, la conductividad específica de cloruro de sodio es de 0,0014088 Maestro, ohms ¿podría a la menos. repetirlo, por favor? Ok, vuelvo a repetir donde me quedé. A una temperatura de 25 grados centígrados, mientras que una de ácido clorhídrico dio una resistencia de 51,4 ohms a la misma temperatura. La conductividad específica del cloruro de potasio es de 0,0014088 ohms a la menos 1 por centímetro a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Lo podría repetir más lento, por favor? Ok, ¿en dónde se quedó Alberto? En donde dice la conductividad específica del cloruro de potasio es de 0,001408. ¿Así dijo? Ajá, vuelvo a repetir. La conductividad específica del cloro de potasio es de 0,0014088 ohms a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Ajá. Ok. Inciso A. Calcular la constante de la celda. Inciso B. Calcular la conductividad específica del ácido clorhídrico. Inciso C. Calcular la conductividad equivalente del ácido clorhídrico. Entonces, ¿El inciso C me lo podría? Sí, por favor. Vuelvo a repetir los tres. Inciso A, calcular la constante de la celda. Inciso B, calcular la conductividad específica del ácido clorhídrico. Inciso C, calcular la conductividad equivalente del ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, ¿tienen un problemita para resolver? ¿Alguien tiene pregunta? Sí, el inciso C había dicho que calcular el ¿qué, perdón?
La conductividad equivalente del ácido clorhídrico. Conductividad equivalente del ácido clorhídrico. Ah, pues sí, vale. ¿Alguien Sí, creo más? que nada más. Ok, entonces con las formulitas que vienen en el manual hay que calcular esos tres incisos. A ver, Ya que tengo una duda porque, bueno, de lo que ahorita usted estaba diciendo, dijo que la conductividad específica no se calculaba, ¿no? no, la conductividad específica no se calcula, la da directamente el aparato experimentalmente. Pero Ajá. este problema que van a hacer, les dije, el aparato lo da directamente. Sin embargo, hay aparatos que no lo dan, que dan la conductividad, perdón, la conductancia. Ajá. Y si nos dan la conductancia, ¿qué quiere decir? Que aplicamos la formulita que viene en el manual, que en este caso es la fórmula 2 y 3, para poder calcular la conductividad específica. Si yo conozco la conductancia, puedo calcular, en este caso, la conductividad específica. Ajá. Ah, Entonces, ok. en el problema lo que ustedes tienen es que dice que en una celda determinada de una solución de cloruro de potasio 0.01 tienen una resistencia. Ajá. Y entonces ustedes aplican las fórmulas que vienen en el manual, porque ya todos me dijeron que leyeron el manual. Ajá. Entonces, ¿qué valores les estoy dando? Les estoy dando valores de resistencia. Ajá. Entonces, por ahí en la formulita número 2 dice que la conductancia es 1 sobre la resistencia, o sea, el inverso. Ajá. Entonces, si yo les doy resistencia, ¿qué pueden calcular con eso? Ajá. Y si yo tengo G, puedo calcular la conductividad específica. Ajá. Experimentalmente, el aparato, el conductímetro, nos los da ya sea conductancia o conductividad específica, según el que les haya tocado en el laboratorio cuando es la práctica experimental. Como ahorita son problemas de aplicación, entonces ahí requieren de datos. Ajá, Saraí. Sí, ya me quedó más claro. Es que esa era mi duda en cuanto a los como términos, se me revolvieron tantito. Ajá, yo por eso con este problema me voy a dar cuenta si leyeron el manual, si realmente me entendieron en la clase, porque como a todo me dicen que sí le entienden, entonces con un problema que yo les ponga de aplicación, ahí me doy cuenta si leyeron o no, si entendieron o no. Y esta va a ser la evidencia de la clase del día de hoy, individual. Obviamente La constante empírica. nuestra constante empírica. ¿A qué se refiere con constante empírica? Es que a lo que yo le entendiera que teníamos que aplicar la fórmula 6, ¿no? Y en la fórmula 6 nos dice que es la conductividad de la dilución infinita menos la constante empírica por la raíz cuadrada de C, que esa sería la concentración en equivalente por litro, ¿no? A ver, Saray, parece ser que no me entendió entonces lo que explicamos en la Sí, clase. creo que Ajá, no. Ajá. ya ven, por eso yo les pregunto y les insisto, dudas, preguntas, comentarios, precisamente porque sé que surgen este tipo de dudas. Ajá. Si usted está en la ecuación 6, Sí. dice que la ecuación 6 dice arriba, 5.12, determinación de la conductividad equivalente a dilución infinita. Ajá. En el problema que yo les puse, no le estoy pidiendo a dilución infinita, le estoy pidiendo que calcule la conductividad equivalente del ácido clorhídrico. Ajá. ¿Cómo la puedo calcular? Con la formulita número 5. Ahí en la formulita 5 dice que lambda es la conductividad equivalente y esto es igual a la conductividad específica por 1000 entre la concentración. Ajá. Entonces, yo les estoy pidiendo que calculen la constante de la celda, la conductividad específica del ácido clorhídrico y la conductividad equivalente del ácido clorhídrico. Entonces,
Con la formulita 5 calculo el inciso C. Ajá. Puedo calcular conductividad específica con la formulita número 4. ¿Y cómo calculo la constante de la celda? Pues si yo conozco la conductancia y la conductividad específica, pues ¿qué es lo que hago? Únicamente despejo y calculo K, que es el valor de la constante de la celda. Ajá. Ok. Ya ve cómo no leen la práctica, por eso les digo, yo aquí en un ejercicio me doy cuenta si leen la práctica, si entendieron a la clase o no. Entonces, hay que leer primero lo que les estoy pidiendo. Vuelvo a repetir, no les estoy pidiendo conductividad equivalente a dilución infinita. Esta ecuación número 6 únicamente la aplicamos cuando ya tenemos un gráfico. Ajá, ahorita lo voy a explicar al final. Ok. ¿Alguien más? .01 normal de una resistencia de 150 ohms a una temperatura de 25 grados centígrados, mientras que una de ácido clorhídrico de una resistencia de 51.4 ohms a la misma temperatura. La conductividad específica del cloruro de potasio es de 0.0014088 ohms a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Calcula, inciso A, la constante de la celda. Inciso B, la conductividad específica del ácido clorhídrico. Inciso C, la conductividad equivalente del ácido clorhídrico. Ajá. Bueno, les acabo de enviar la solución. Esas son las formulitas que vamos a ocupar. La primera nos dice que la conductividad específica es igual a la conductancia que multiplica, en este caso K, que es la constante de la celda. Esa es la ecuación 4 que tienen en el manual. Como me preguntan que hay que calcular K, que es la constante, pues nada más despejo. Ajá, entonces si al despejar me va a quedar que la conductividad específica sobre la conductancia es K. Y la otra formulita que voy a aplicar es la formulita número 2, donde dice que la conductancia es igual a 1 sobre R. Ajá. ¿Qué datos tenemos nosotros? Nosotros tenemos datos de resistencia. Entonces, con ese dato de resistencia voy a calcular la conductancia para el ácido clorhídrico y para el cloruro de sodio, cloruro de potasio. En el caso del cloruro de potasio, ahí les puse la solución. La conductancia del cloruro de potasio es igual a 1 sobre 150 ohms. Y eso me da 6.66 por 10 a la menos 3 ohms a la menos 1. Ajá. Estoy subiendo el ohms hacia arriba, por eso es ohms a la menos 1. Ajá. Hago lo mismo para la conductancia del ácido clorhídrico. 1 sobre 51.4 ohms, que es lo que me están dando de dato. Y me da 0.01945 ohms a la menos 1. Con eso ya calculé conductancia. ¿Para qué me va a servir la conductancia? Para calcular el valor de K. Y ahí les estoy poniendo la K de la celda, que es la constante de la celda, es decir, mi celda, con esa voy a leer, en este caso, la solución, tanto de ácido clorhídrico como de cloruro de potasio. Ajá. Cuando yo les dije en la parte experimental que cada equipo preparaba una solución diferente de electrolitos y que después nos rolábamos esa serie de soluciones para tener todos la solución leída. En ningún momento les dije que había que cambiar la celda. Se utiliza la misma celda para poder trabajar todos los electrolitos que se preparan. Lo único que hacemos, como todo, es enjuagar nada más la cera y leer la siguiente solución a otra concentración y obviamente otro electrolito. Ajá, pero la celda sigue siendo la misma. Entonces aquí voy a ocupar el valor que me está dando de la conductividad específica del cloruro de potasio,
que me dan un valor, dice el enunciado, la conductividad específica del cloruro de potasio es 0.0014088 ohms a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Esas son las unidades que nos da en la celda. En las celdas que nosotros tenemos en el laboratorio les había dicho que traen el valor y 1 sobre centímetro. Ajá. Si yo pongo ese centímetro hacia arriba, pues me va a dar el centímetro a la menos 1. Ese ohms es porque me está dando el valor, en este caso, de la resistencia, que ya calculamos anteriormente. Entonces, ese dato pues lo tengo que tener así, en ohms a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Ese es el valor de la conductividad específica del cloruro de potasio que me están dando. Eso lo voy a dividir entre G del cloruro de potasio que ya calculé. Entonces, ese valor entre 6.66 por 10 a la menos 3, se eliminan los ohms a la menos 1 con el de abajo y me quedan centímetros a la menos 1. Y ese es el valor de la celda que voy a ocupar tanto para el cloruro de potasio como para el ácido clorhídrico. Vuelvo a repetir, leemos con la misma celda y en el mismo aparato todas nuestras soluciones. Ajá. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, maestra. A ver, Alberto, entonces quiere decir que no leyó la práctica. Entonces quiere decir que despejó mal. Ok, pero no, la fórmula estaba mal, hizo mal el despeje. Los demás, Sí, maestra, a mí sí me salió. Sí, a mí igual. Yo pensé que lo había hecho mal, pero sí, ya vi, sí estoy bien. ok, Catherine y Carmina, entonces ya le salió. Ok. Bueno, continuamos con el ejercicio. Hasta ahí ya tenemos el valor de la celda. Ajá. Después nos piden que calculemos la conductividad específica del ácido clorhídrico. Con esa misma celda voy a leer el ácido clorhídrico. ¿Qué datos tengo del ácido clorhídrico? Pues nada más tengo el valor de G que ya lo calculé, es decir, la conductancia. Entonces voy a aplicar que la conductividad específica es igual a la conductancia por el valor de la celda, porque ahora sí ya lo calculé. Entonces voy a aplicar la formulita número 4 que viene en el manual. Entonces, con eso, si ya tengo el valor de K y el valor de G, pues nada más sustituyo los valores, hago las operaciones y me da 4.11, 42 por 10 a la menos 3, ohms a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Ajá. Las unidades van saliendo de lo que voy calculando. ¿De acuerdo? Hasta aquí una pregunta con respecto a la conductividad específica del ácido clorhídrico. No. Ok. Y en el inciso C me piden que calcule la conductividad equivalente del ácido clorhídrico. ¿Cómo calculo la conductividad equivalente? Con la formulita que viene en el manual, que es la número 5, que viene ahí, donde dice que lambda es igual a la conductividad específica y trae unidades de mos sobre centímetro, que multiplica por un factor que es 1000 entre la concentración, que son equivalentes sobre litro. Ajá. En este caso, los mos son otras unidades de conductividad específica. Les voy a mandar ahorita una fotito del diagrama de qué unidades podemos encontrar en los conductímetros. Ajá. Pueden ser mos sobre centímetro, pueden ser siemens, que son las unidades de conductividad también, o pueden ser también, en este caso, el inverso, que serían los ohms a la menos 1, según lo que nuestro problema nos esté indicando, es la unidad que vamos a trabajar. Ajá. Pero bueno, ahorita les envío la fotito de donde viene
ese esquema del conductímetro y su celda. Ajá. Entonces, de acuerdo a lo que les decía, de acuerdo a lo que estamos leyendo en el aparato, es la unidad. Ajá. Incluso los aparatos también leen la cantidad más pequeñita de los siemens, que son los microsiemens sobre centímetro. Ese centímetro es el valor de la celda. Ajá. Ahorita en un momento se los envío y lo analizamos. Bueno, entonces en el inciso C dice que es la conductividad equivalente del ácido clorhídrico. Ajá. Entonces, si yo ya calculé la conductividad específica, pues lo único que voy a hacer es multiplicarlo por 1000 entre la concentración. El enunciado dice que una solución de ácido clorhídrico dio la misma resistencia. Bueno, dice, en una celda determinada, una solución de cloruro de potasio dio 0.01 normal y dio una resistencia, mientras que una de ácido clorhídrico dio una resistencia de 51.4. Aquí el enunciado está haciendo la referencia que a esa misma concentración nos dio esta resistencia para el ácido clorhídrico. Ajá. Entonces la concentración va a ser 0.01 normal. En este caso sabemos que la normalidad son equivalentes sobre litro. Hacemos la operación y me da 411.42 centímetros al cuadrado sobre los ohms por equivalente. Esas son las unidades que nos da la conductividad equivalente. Ajá. ¿Cómo los puedo sacar? Pues si yo tengo que los centímetros a la -1 que multiplican los ohms por -1, sabemos que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos y los equivalentes, si los invertimos, los litros sobre equivalente, se eliminan los litros, los centímetros al cubo con un centímetro a la -1 se eliminan y entonces me quedan los ohms a la -1 por equivalente a la -1 por centímetro cuadrado. O lo que es lo mismo, centímetro al cuadrado sobre los ohms por los equivalentes, que son las unidades que vienen en la ecuación 5. Ya no se las puse en el pizarrón porque, bueno, creo que al final hice, al principio hice los números muy grandes y ya al final los hice muy pequeñitos y ya no pude hacer el análisis dimensional de las unidades, pero bueno, eso se les va a quedar como de tarea para que hagan el análisis dimensional de las unidades para que lleguen a centímetros al cuadrado sobre equivalentes multiplicados por los ohms. Ya se los acabo de decir cómo se sacan, nada más que bueno, es distinto si yo se los pongo ahorita en el pizarrón. Pues ahí en su cuaderno nada más les va a quedar de tarea que hagan el análisis dimensional de estas unidades. ¿Quedó claro cómo se resolvió el problema? Sí, profesora. Sí, estamos resolviendo el ejercicio C, Alberto. La calculadora, los valores cambian un poquito. ¿No hay problema? Sí, lo estamos resolviendo, es la conductividad equivalente del ácido clorhídrico, Alberto. Déjenme, les voy a enviar una foto. Conductímetro, marca ISI, modelo 3200. Ese es el diagrama que trae para dar las lecturas. Les decía, la conductancia las lee en siemens, que es la letra F, milisiemens y microsiemens. La conductividad nos va a dar siemens sobre centímetro, milisiemens sobre centímetro y microsiemens sobre centímetro. Este centímetro está saliendo, en este caso, del valor de la celda, que es puede ser 0.1, 1 sobre centímetro, o puede ser 1 sobre 1 sobre centímetro. Entonces, ese centímetro es el valor de la celda. Algunos aparatos leen resistencia en ohms, en kiloohms y megaohms.
Algunos aparatos leen resistividad, que serían aquí los ohms por el centímetro, los kilo ohms por el centímetro y los mega ohms por centímetro. También el aparato nos puede leer salinidad, nos puede dar, en este caso la cantidad de sustancias totales disueltos, que es SDT, en miligramos sobre litro. También nos puede dar la temperatura del aparato y bueno, esa es la forma frontal del aparato y la forma, la parte de atrás, en la vista superior, ahí tenemos que se tiene que conectar un eliminador directamente a la fuente de poder para poder encender el aparato. Y esa es la celda para medir la conductividad. Este es un esquemita que en algún momento se sacó para que ustedes tuvieran por lo menos esas unidades. Ajá. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? De mi parte no, profesora. ¿Dudas del problema? Creo que no, maestra. No, profesora. Bueno, les voy a pedir que el problema que acabamos de hacer, así como lo resolvieron, me manden en la carpeta que ya diseñaron, me la envíen como la evidencia de la clase del día de hoy. Ajá. Es lo único que les voy a pedir para esta práctica. Y bueno, ¿qué es lo que también les pedimos que traigan para esta práctica? En algún momento se les pide que traigan algún agua de Bonafont, de Pura o cualquier marca de agua que traigan para medir precisamente la conductividad que tiene el agua que nosotros tomamos. Se encontró, cuando se hizo presencial esta práctica, que el agua de Bonafont contiene más sal que otras aguas que hicieron la determinación. Entonces, pues es mentira que dicen que el agua de Bonafont es baja en sales y en electrolitos. Se hizo el estudio y se concluyó que no es cierto como tal. El agua que tiene menos cantidad de sales es el agua esta que venden de la marca Skarch. Así la han escuchado, ¿no? Y igual es menos ácida. Ajá. Esa es un agua que cumple con los patrones de calidad. Y bueno, ya con esos datos, pues ya sabrán si siguen tomando agua de Bonafont o se compran el agua Skarch, que es más económica y que pues, como ya lo mencionaron, es menos ácida y contiene menos cantidad también de sal. Ajá. Bueno, ese es el único problema que se les pide para que ustedes traigan su muestra de agua. Incluso agua de su casa también pueden traer para que se haga la determinación con el conductímetro. Bueno, chicos, esto es con referente a la clase de conductividad. ¿Alguna duda, algún comentario, preguntas? No, profesora, Bueno, solamente era como entender las fórmulas. ok, la siguiente clase es examen. Entonces, el examen viene la práctica que vimos, presión de vapor, viene un problema de presión de vapor y la parte de teoría. Propiedades coligativas, viene teoría y viene un problema para determinar alguna de las propiedades que vimos. Destilación por arrastre de vapor, viene teoría. Y para conductividad conductividad eléctrica también viene un problema. Y viene también teoría. Ajá. Entonces, dudas, preguntas, comentarios de las otras prácticas para resolver. El día del examen no resuelvo ni dudas ni preguntas. Ajá. Porque por eso siempre les hago hincapié que si entendieron, preguntas. Y como todos me dicen que no, pues yo doy por hecho que todo quedó entendible. Por eso les digo, el día del examen no resuelvo dudas ni preguntas. Maestra, ¿se va a enviar el examen a su correo? Bueno, a ver, el examen, bueno, ahorita estaba preguntando si tenían dudas de las prácticas que vimos.
Pero bueno, ya como que estoy dando por hecho que no tienen dudas ni preguntas. Con respecto a lo que usted me pregunta, Alberto, ¿cómo es el mecanismo del examen? Yo el examen, obviamente lo imprimo, les saco foto, les envío la foto del examen, ustedes lo resuelven. Para el examen necesito que tengan hojas en blanco, su calculadora, una hoja de papel milimétrico. Van a resolver el examen en las 3 horas que corresponde. Yo trato de entrar a la hora, es decir, a las 10 de la mañana, a las 10:10 ya todos debemos de estar conectados. Doy las instrucciones en máximo 10 minutos, a las 10:20 ya están empezando el examen. Lo recojo exactamente a la hora que termina la clase, que es a la 1. Si terminan antes, qué mejor. Bueno, una vez que ya terminaron el examen, les doy el correo electrónico, o creo que ya lo tienen, me lo envían por correo electrónico y yo lo califico vía correo electrónico. Y si los exámenes los califico en una semana, a la siguiente clase les doy la solución del examen, lo resolvemos y les doy la calificación. Ajá. Así es el mecanismo para el examen. En caso de que no alcance a terminar de calificarlos, porque antes de ustedes son 2 grupos antes, entonces si no alcanzo a calificarlos, en cuanto los tenga, los revisamos y les doy calificación. Ajá. Yo espero que para el próximo miércoles ya estoy calificando todas las evidencias que me han mandado a través de la plataforma. Ya llevo 2 grupos terminados. Yo espero terminar el día de hoy con ustedes, este miércoles, para tenerlos listos el próximo miércoles y si me sobra tiempo les doy la calificación. Si no, el día que les dé el examen ya les doy calificación de todo lo que les califiqué, las observaciones que hago, y la calificación de su examen y la calificación final del primer parcial. Ajá. Pero yo espero calificarlos ya el día de hoy. Les digo, ya llevo 2 grupos terminados, ya voy a empezar con los terceros. De hecho, ustedes que son poquitos, pues yo creo que sí los termino el día de hoy. Si los tengo para el día martes ya en mi lista, les tomo foto y se los envío. Ya si tengo por ahí un espacio del día del examen, vemos rápidamente las observaciones. ¿De acuerdo? Y ese es el examen que aplico para el primer bloque. Después de que terminan el examen, les digo qué prácticas son para el segundo bloque, que creo que ya les mandé por ahí también el calendario de prácticas. Ese es el orden. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, chicos. Ya les dije cómo voy a hacer el examen para que se pongan a estudiar. Ya se me suban a la plataforma en su carpeta la evidencia del día de hoy. Y bueno, por ahí su compañerita ya se contactó con Astrid.